El sol se ponía sobre las fachadas descoloridas de Valdepeñas cuando Manuel Suárez detuvo su coche alquilado frente a la casa de su infancia. 15 años habían pasado desde que se marchó, jurando no volver jamás. Ahora, con 42 años y unas canas prematuras, contemplaba la vieja puerta de madera como quien mira a un enemigo olvidado. La noticia de la enfermedad de su padre había llegado como un relámpago en cielo despejado. Cáncer terminal. 3 meses, quizás menos. Su hermana Carmen, siempre la sensata, la que se había quedado a cargo de todo, le había llamado casi suplicando. Aunque sea por mamá, Manuel. Ella no merece cargar con esto sola. Apagó el motor y respiró hondo. El pueblo seguía igual, la misma plaza con su fuente seca, el bar La Posada donde los viejos jugaban al dominó cada tarde, y el inconfundible olor a tierra y vid que impregnaba el aire. Todo exactamente como lo recordaba, excepto él mismo. Recogió su pequeña maleta del asiento trasero y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera llamar, ésta se abrió. Carmen apareció, más delgada y con arrugas que no tenía en las fotos que compartía por WhatsApp. Sus ojos, idénticos a los suyos, se llenaron de lágrimas. «Has venido», dijo simplemente, como si hasta el último momento hubiera dudado. Se abrazaron torpemente, con la incomodidad de quienes comparten sangre pero se han convertido en extraños. Manuel sintió el nudo en la garganta que llevaba días ignorando. «¿Cómo está?», preguntó, refiriéndose a su padre sin nombrarlo. «Débil, pero lúcido. Te está esperando». Manuel asintió, aunque lo que realmente quería era volver a su coche y conducir lejos. Había construido una vida en Barcelona, un pequeño pero exitoso estudio de arquitectura, amigos que no sabían nada de su pasado, incluso una relación que acababa de terminar. Era otra persona allí. Aquí, en cambio, seguía siendo el hijo que se fue tras aquella terrible discusión. La casa olía a medicamentos y a guiso. Su madre salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Isabel Moreno había envejecido con dignidad, pero la preocupación había tallado surcos profundos alrededor de sus ojos. «Hijo», murmuró, y en esa única palabra Manuel escuchó todo, el amor, la decepción, la esperanza y el dolor acumulados durante años. La abrazó sin decir nada, sorprendido por lo pequeña que se sentía entre sus brazos. ¿O acaso él se había hecho más grande? Su madre siempre había sido el pilar de la familia, la mediadora entre su padre y él. «Está despierto ahora», dijo ella suavemente. «Quizás quieras subir». Manuel miró hacia la escalera que conducía al piso superior. Carmen le apretó el hombro. Yo terminaré de ayudar a mamá con la cena». Con cada escalón que subía, los recuerdos se intensificaban. Las discusiones, los silencios tensos durante las comidas, y finalmente aquella noche. Las palabras que se dijeron, imposibles de retirar. «Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga». «Pues entonces me voy. Y no pienso volver». Y así había sido. Hasta hoy. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Manuel respiró profundamente y entró. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz mortecina que se filtraba a través de las cortinas. Y allí, en la cama que parecía demasiado grande para su ocupante, estaba Antonio Suárez. Manuel apenas reconoció a su padre. El hombre robusto y de voz poderosa que recordaba se había convertido en una figura demacrada, con la piel amarillenta y el pelo blanco casi transparente. Los tubos de oxígeno y la mesita llena de medicamentos completaban la escena. Antonio abrió los ojos lentamente y los fijó en su hijo. «Has venido», dijo con voz ronca. Las mismas palabras que Carmen, pero con un peso diferente. Manuel se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, sin saber qué decir. «Tienes buen aspecto», mintió. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de su padre. «Siempre fuiste un pésimo mentiroso. Tu madre dice que te va bien en Barcelona. ¿Qué diseñas edificios?» Manuel asintió. «Tengo mi propio estudio. Pequeño, pero funciona. Siempre supe que harías algo así».
Desde que eras niño y construías esas cosas con palillos y cartón. El comentario sorprendió a Manuel. Su padre nunca había mostrado interés por sus maquetas. De hecho, siempre había insistido en que estudiara derecho para hacerse cargo del bufete familiar, como habían hecho su abuelo y él mismo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Antonio desvió la mirada hacia la ventana. Porque soy un viejo terco y orgulloso. Igual que mi padre lo fue conmigo. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de 15 años de ausencia. Finalmente, Antonio habló de nuevo. No te he llamado para reconciliarnos en mi lecho de muerte, como en esas películas que le gustan a tu madre. Manuel casi sonrió. Al menos eso no había cambiado, la brutal honestidad de Antonio. ¿Entonces por qué? Antonio tosió, un sonido áspero que sacudió todo su cuerpo. Cuando se recuperó, sus ojos parecían más cansados. Porque hay cosas que necesitas saber. Sobre la familia. Sobre por qué soy, como soy. Manuel frunció el ceño. No entiendo. Lo entenderás. Pero no hoy. Estoy cansado. Como para confirmar sus palabras, sus párpados comenzaron a cerrarse. En pocos segundos, su respiración se volvió más profunda. Manuel se quedó allí, mirando a su padre dormido, con una extraña mezcla de emociones. Rabia, tristeza, curiosidad, y algo más que no podía nombrar. La voz de Carmen lo sacó de sus pensamientos. Se cansa muy rápido, dijo desde la puerta. Los médicos dicen que es normal en esta fase. Manuel se levantó y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras él. ¿Qué quiso decir con que hay cosas que necesito saber sobre la familia? Carmen evitó su mirada. Deberías instalarte. Tu habitación está lista. Cenaremos en 1 hora. Mientras la veía bajar las escaleras, Manuel tuvo la certeza de que todos en esa casa guardaban secretos. Y que, le gustara o no, había regresado justo a tiempo para desenterrarlos. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y alguna pregunta ocasional sobre Barcelona o la salud de Antonio. Manuel observaba a su madre y a Carmen, buscando en ellas alguna pista sobre lo que su padre había insinuado. Isabel mantenía la compostura, como siempre, sirviendo más ensalada o rellenando las copas de vino cuando se vaciaban. Carmen, en cambio, parecía nerviosa, evitando su mirada. Cuando terminaron el postre, un flan casero que le trajo recuerdos de su infancia, Manuel decidió abordar el tema directamente. ¿Alguien va a explicarme qué es eso tan importante que papá quiere contarme? Su madre dejó la cucharilla en el plato con cuidado excesivo. Tu padre tiene sus propios tiempos, Manuel. Siempre ha sido así. 15 años, mamá. He estado fuera 15 años y ahora vuelvo porque me dicen que se está muriendo, y me encuentro con que tiene secretos familiares que revelarme. Creo que merezco saber de qué va todo esto. Carmen intervino con voz suave pero firme. No es tan sencillo, Manuel. Son cosas complicadas. Papá quiere ser quien te lo cuente. ¿Tú lo sabes? ¿Ambas lo sabéis? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Manuel se levantó, frustrado. Genial. Todo el mundo sabe algo que yo no sé. Como siempre. Isabel extendió una mano hacia él. Hijo, por favor. Tu padre ha esperado mucho tiempo para esto. Solo te pido que tengas paciencia. ¿Paciencia? ¿Cómo la que él tuvo conmigo cuando le dije que quería estudiar arquitectura? ¿Cómo la que tuvo cuando me echó de casa? Él nunca te echó, respondió su madre con dolor en la voz. Tú decidiste irte. Manuel soltó una risa amarga. Es curioso cómo cada uno recuerda lo que le conviene. Se marchó al patio trasero, necesitando aire y distancia. La noche había caído sobre Valdepeñas, y las estrellas brillaban con una intensidad que en Barcelona, con su contaminación lumínica, resultaba imposible. Se sentó en un viejo banco de madera, el mismo donde solía leer en verano cuando era adolescente.
No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero eventualmente escuchó pasos. Carmen se sentó a su lado, ofreciéndole un cigarrillo. Creía que lo habías dejado, dijo él, aceptándolo. Y lo dejé. 3 veces. Encendió ambos cigarrillos y exhaló el humo hacia el cielo. Lo retomo cada vez que la situación me supera. Como ahora. Permanecieron en silencio unos minutos, fumando. ¿Recuerdas a los Navarro?, preguntó ella finalmente. Manuel buscó en su memoria. ¿Los de la finca La Encomienda? Vagamente. El padre era amigo del abuelo, creo. Eran más que amigos. Socios. Fundaron el bufete juntos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Carmen dio otra calada antes de responder. Todo, posiblemente. Antes de que pudiera elaborar, la puerta trasera se abrió. Isabel apareció con un chal sobre los hombros. Tu padre está despierto, Manuel. Quiere verte. Manuel apagó el cigarrillo y siguió a su madre, intrigado y molesto a partes iguales. Carmen se quedó en el banco, terminando el suyo. Antonio estaba sentado en la cama, más erguido que esa tarde, como si hubiera reunido todas sus fuerzas para esta conversación. A su lado, en la mesita de noche, había una vieja caja de puros. Cierra la puerta, pidió cuando Manuel entró. Manuel obedeció y se acercó a la cama. Su padre señaló la caja. Ábrela. Dentro había algunas fotografías antiguas, cartas amarillentas y un reloj de bolsillo. Antonio le indicó que tomara una de las fotos. Era en blanco y negro, mostraba a 2 hombres jóvenes en traje, sonriendo frente a lo que parecía ser la entrada de un edificio. Ese de la izquierda soy yo, dijo Antonio. Y el otro, es Miguel Navarro. Inaugurábamos nuestro bufete. Manuel observó la fotografía con atención. Había algo en el tal Miguel que le resultaba familiar, aunque no recordaba haberlo conocido. Los Navarro, murmuró. Carmen acaba de mencionarlos. Antonio asintió. Miguel y yo éramos como hermanos. Crecimos juntos, estudiamos juntos, abrimos el bufete juntos. Incluso nos casamos el mismo año. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos o, quizás, reuniendo valor. Rosa, su esposa, era una mujer extraordinaria. Inteligente, compasiva, todo lo que Miguel no merecía. El tono amargo en la voz de su padre sorprendió a Manuel. ¿Qué pasó con ellos? Antonio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Miguel la maltrataba. Al principio eran pequeñas cosas, humillaciones en público, control sobre su dinero. Luego empezaron los golpes. Manuel se removió incómodo. No entendía por qué su padre le contaba esto ahora. Un día, Rosa vino a verme al despacho. Tenía el labio partido y un ojo morado. Quería que la ayudara a divorciarse. En esa época, en los 70, el divorcio no existía en España. Había que pedir una separación legal por malos tratos, y era un proceso complicado. Le dije que la ayudaría. Antonio tosió y Manuel le acercó un vaso de agua. Después de beber, continuó. Lo que no le dije fue que yo llevaba años enamorado de ella. Desde antes que se casara con Miguel. Pero él era mi amigo, mi socio, y yo era un cobarde. Manuel comenzaba a intuir hacia dónde iba esta historia, y un nudo se formó en su estómago. Rosa estaba embarazada cuando vino a verme. De 3 meses. Temía por su vida y la del bebé. Preparamos los papeles para la separación, pero antes de que pudiéramos presentarlos, Miguel descubrió todo. La golpeó tan brutalmente que perdió el conocimiento. La llevaron al hospital, lograron salvarla, pero perdió al bebé. Las manos de Antonio temblaban ahora. Manuel nunca había visto a su padre así, vulnerable, cargado de culpa. Cuando salió del hospital, la escondí. La llevé a una casa que tenía mi familia en la sierra. Y allí comenzamos algo. No fue planeado.
Ambos estábamos destrozados, buscando consuelo. «Papá, ¿qué tiene esto que ver conmigo?» Antonio lo miró directamente a los ojos. Unos meses después, Rosa descubrió que estaba embarazada de nuevo. De mí. Miguel seguía buscándola, había jurado matarla. Tuvimos miedo. Tu madre. Isabel era entonces mi secretaria en el bufete. Ella sabía todo, me había ayudado a esconder a Rosa. Manuel sentía que le faltaba el aire. ¿Qué estás diciendo exactamente? Isabel no podía tener hijos. Un problema congénito. Ella se ofreció. Dijo que podría fingir un embarazo, que criaría al bebé como suyo. Que sería una forma de proteger a Rosa y a la criatura de Miguel. El mundo de Manuel se detuvo. Las piezas encajaban de una forma terrible, perfecta. No, murmuró. No puede ser. Rosa murió en el parto. Una hemorragia masiva. No pudieron hacer nada. Isabel y yo nos casamos 2 semanas después, y te registramos como nuestro hijo. Todo el pueblo pensó que habíamos ocultado nuestro romance y que por eso nos casamos tan rápido, con ella, ya embarazada, punto. Manuel se levantó, alejándose de la cama como si su padre fuera contagioso. ¿Me estás diciendo que Isabel no es mi madre? ¿Que toda mi vida ha sido una mentira? No. Te estoy diciendo que Isabel eligió ser tu madre cuando no tenía por qué hacerlo. Te ha querido como si te hubiera llevado en su vientre. Más, incluso. Manuel sentía la cabeza a punto de estallar. ¿Y Carmen? ¿También es hija de esa Rosa? No. Carmen es hija biológica de Isabel. Los médicos se equivocaron. 3 años después de tu nacimiento, Isabel quedó embarazada. Fue un milagro, según los médicos. ¿Y Miguel? ¿Qué pasó con él? Antonio desvió la mirada. Murió hace 6 años. Nunca supo la verdad sobre ti. Manuel se pasó las manos por el pelo, tratando de procesar todo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Qué esperas que haga con esta información? Porque mereces saber la verdad. Porque quizás así entiendas por qué he sido como he sido. El miedo, Manuel. El miedo constante a que descubrieran todo, a que Miguel se enterara, a perderte. Me volvió duro, inflexible. Manuel sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Y crees que eso justifica cómo me trataste? ¿Cómo nos has tratado a todos durante años? Antonio no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba más débil. No busco justificación. Solo quería que supieras que todo, mis errores, mi rigidez, incluso mi oposición a que estudiaras arquitectura, venía de un lugar de miedo. Miedo a no saber ser padre, a no ser digno del sacrificio que hizo Isabel, a no honrar la memoria de Rosa. Manuel se dirigió hacia la puerta. Necesitaba salir, respirar, pensar. Manuel, lo llamó su padre. Hay más cosas que debes saber sobre la herencia de los Navarro. Sobre tu herencia. No quiero oír más, respondió Manuel, y salió de la habitación. Manuel salió de la casa sin decir palabra, ignorando las llamadas de su madre, no, de Isabel. Necesitaba aire, distancia, algún lugar donde pudiera ordenar el caos que ahora era su mente. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia la plaza del pueblo, desierta a esas horas. Se sentó en un banco frente a la iglesia de San Agustín, donde había sido bautizado, donde había hecho la primera comunión, donde habían celebrado la misa por el alma de su abuelo. Su abuelo. ¿Quién era su abuelo realmente? Ya no estaba seguro de nada. El viento fresco de la noche castellana le ayudó a calmar el torbellino de emociones. Rabia, confusión, traición. Y debajo de todo eso, una extraña sensación de alivio. Como si una pieza que nunca había encajado finalmente encontrara su lugar. Sabía que estarías aquí. Manuel no necesitó darse la vuelta para saber que era Carmen. Se había puesto una chaqueta sobre el pijama y traía 2 vasos pequeños y una botella de brandy.
Se sentó a su lado y le ofreció uno de los vasos. Pensé que podrías necesitarlo. Manuel aceptó en silencio y Carmen sirvió una generosa cantidad en cada vaso. Bebieron sin brindar. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente Manuel. Desde siempre, creo. Comentarios a medias, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Pero oficialmente, desde los 18. Mamá me lo contó cuando me fui a la universidad. Manuel la miró fijamente. ¿La sigues llamando mamá? Después de saber que mintió sobre todo. Carmen sostuvo su mirada, desafiante. La llamo mamá porque es lo que ha sido para mí. Para los dos. Y no mientas, Manuel. Sabes que ella es la que menos culpa tiene en todo esto. Manuel apartó la mirada, incapaz de contradecirla. Carmen siempre había sido así, directa, incapaz de autoengañarse. No entiendo cómo puedes estar tan tranquila. Acabamos de descubrir que toda nuestra vida es una farsa. No, tú acabas de descubrirlo. Yo he tenido años para procesarlo. Y no toda nuestra vida es una farsa. Que papá y mamá se casaran por las circunstancias que se casaron no cambia el hecho de que han estado juntos más de 40 años, o que nos han criado lo mejor que han podido. Manuel soltó una risa amarga. Lo mejor que han podido. ¿Te parece que eso es suficiente? ¿Y a ti te parece justo juzgarlos desde la comodidad de tu presente? No tienes ni idea de lo que era España en los 70, Manuel. Una mujer separada con un hijo hubiera sido una paria. Mamá lo arriesgó todo por ti, por una criatura que ni siquiera era suya biológicamente. Manuel se levantó, incapaz de seguir quieto. ¿Y qué hay de mí? ¿No tenía derecho a saber quién era mi madre de verdad? ¿Quién soy yo de verdad? Eres quien siempre has sido. Manuel Suárez Moreno. El hijo de Antonio e Isabel. Mi hermano. El niño que coleccionaba piedras, el adolescente que dibujaba casas imposibles, el hombre que se fue a Barcelona a perseguir sus sueños. Carmen también se levantó, enfrentándolo. Siempre había sido más baja que él, pero en ese momento parecía ocupar todo el espacio con su presencia. Y sí, también eres el hijo biológico de una mujer valiente llamada Rosa Navarro, que huyó de un maltratador y murió trayéndote al mundo. ¿Cambia eso quién eres? Solo si tú lo permites. Manuel se pasó la mano por el pelo, frustrado. No es tan simple. Nunca dije que lo fuera. Pero tampoco es tan complicado como quieres hacerlo ver. Se quedaron en silencio un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Manuel habló de nuevo. ¿Y lo de la herencia? Papá mencionó algo sobre la herencia de los Navarro. Carmen suspiró, como si esperara esa pregunta. La finca la encomienda. Y unas acciones en varias empresas. Miguel Navarro murió sin hijos conocidos. Sus propiedades pasaron a unos primos lejanos que ni siquiera viven en España. Propiedades que deberían haber sido mías. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿El dinero? Manuel la fulminó con la mirada. Por supuesto que no. Es el principio. Me robaron mi identidad, mi herencia, todo. Nadie te robó nada, Manuel. De hecho, papá ha estado pagando a un abogado durante años para investigar cómo podrías reclamar lo que legítimamente te corresponde. Eso lo sorprendió. ¿En serio? ¿Por qué crees que está tan ansioso por contarte todo antes de morir? Tiene todos los documentos preparados. Pruebas de ADN incluidas. Manuel se dejó caer de nuevo en el banco, abrumado por esta nueva información. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? Hemos perdido 15 años, Carmen. Ella volvió a sentarse a su lado, sirviéndose más brandy. Porque es un orgulloso. Porque después de vuestra pelea, decidió que tenías que hacer tu vida sin su sombra. Porque pensó que estarías mejor sin saber la verdad. Y cuando finalmente entendió su error, bueno, el cáncer ya había empezado su trabajo. Manuel guardó silencio,
sintiendo como la rabia inicial daba paso a una tristeza profunda. El peso de las oportunidades perdidas, de las conversaciones que nunca tuvieron, de los años desperdiciados. Deberías hablar con mamá, dijo Carmen suavemente. Está destrozada. Teme que la odies. No la odio, respondió Manuel con sinceridad. No sé qué siento, pero no es odio. Entonces díselo tú mismo. Te está esperando. Manuel asintió lentamente. Se levantó y comenzó a caminar de regreso a la casa, sabiendo que Carmen lo seguiría cuando estuviera lista. Encontró a Isabel en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té que ya debía estar frío. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Esperaba su veredicto. Manuel se sentó frente a ella. No sabía por dónde empezar, así que comenzó por lo más simple. ¿Por qué no me dijiste que te habías quedado embarazada de Carmen? Los médicos se habían equivocado. Podrías haberme tenido también. Isabel negó suavemente. No fue así, Manuel. Cuando me quedé embarazada de Carmen, los médicos dijeron que era imposible, que tenía que ser un error de diagnóstico inicial. Pero no lo fue. Cada embarazo es un mundo, y el mío con Carmen fue un milagro médico que ni siquiera los doctores pudieron explicar. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Pero incluso si hubiera sabido que podía quedarme embarazada, no habría cambiado nada. Tú necesitabas una madre. Rosa no podía serlo. Yo quería serlo. Manuel sintió que algo se rompía dentro de él. No rabia, sino una especie de rendición. ¿Me has querido? ¿De verdad? ¿Cómo a un hijo propio? La pregunta pareció dolerle físicamente a Isabel. Manuel, desde el momento en que te pusieron en mis brazos, has sido mi hijo. Mi primer hijo. No hay un solo día en que no haya agradecido a Rosa por el regalo que me hizo. Cada vez que enfermabas, cada vez que sonreías, cada logro, cada lágrima, todo ha sido tan real como lo ha sido con Carmen. Se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Sé que tienes derecho a estar furioso, a sentirte traicionado. Pero si hay algo de lo que puedes estar seguro es de que nunca, ni por un segundo, he dejado de considerarte mi hijo. Y de amarte como tal. Manuel miró esas manos que lo habían sostenido, que habían curado sus heridas, que le habían enseñado a atarse los zapatos. Manos que ahora parecían más pequeñas y frágiles de lo que recordaba. No estoy furioso contigo, dijo finalmente. Estoy confundido. Necesito tiempo. Isabel asintió, comprensiva como siempre. Todo el que necesites. La puerta de la cocina se abrió y Carmen entró, trayendo consigo el olor a viento nocturno. Papá está despierto otra vez. Pregunta por ti, Manuel. Manuel miró a su hermana, porque eso seguía siendo, sin importar la sangre, y luego a la mujer que lo había criado. A pesar de todo, eran su familia. La única que había conocido. Voy a hablar con él, dijo, poniéndose en pie. Pero antes quiero que sepáis algo, necesito procesar todo esto. No será fácil ni rápido. Pero no me iré como la última vez. Me quedaré hasta el final. No pudo decir, hasta que muera, pero no hizo falta. Las tres personas en esa cocina entendían perfectamente lo que significaba. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de su padre, Manuel pensó en Rosa Navarro, la mujer que le había dado la vida. En cierto modo, le había dado también una familia. Una familia imperfecta, llena de secretos y errores, pero una familia al fin y al cabo. Antonio lo esperaba sentado en la cama, más pálido que antes, pero con los ojos llenos de una chispa que Manuel no había visto en años. «Has vuelto», dijo, y en su voz había sorpresa y alivio. «He vuelto», confirmó Manuel, cerrando la puerta tras él y preparándose para la conversación más difícil e importante de su vida. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la lámpara de la mesita de noche. Antonio parecía haber envejecido 10 años en las pocas horas desde que Manuel lo había visto por última vez.
La enfermedad avanzaba implacable, robándole minutos preciosos, pero sus ojos mantenían una lucidez absoluta. Siéntate, dijo, señalando la silla junto a la cama. Hay mucho más que debes saber. Manuel obedeció, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. Ya nada podría sorprenderlo tanto como lo que acababa de descubrir, o eso creía. Rosa guardaba un diario, comenzó Antonio, extendiendo la mano hacia la caja de puros que seguía en la mesita. Lo encontré entre sus cosas después de que nos dejara. De la caja extrajo un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Se lo ofreció a Manuel con mano temblorosa. Quería que lo tuvieras cuando fueras mayor. Nunca encontré el momento adecuado. Manuel tomó el diario, sintiendo su peso como algo sagrado. Las páginas amarillentas, la caligrafía desconocida pero que de alguna manera sentía familiar. Era lo más cercano que tendría jamás a su madre biológica. ¿Lo has leído?, preguntó. Antonio asintió. Solo una vez, hace muchos años. Necesitaba sentirla cerca de nuevo. Manuel pasó los dedos por la cubierta, sin abrirlo todavía. Ese momento sería solo suyo, cuando estuviera preparado. Miguel Navarro no era solo mi socio, continuó Antonio. Era el hijo del hombre más poderoso de la comarca. La familia Navarro poseía casi la mitad de las tierras productivas de la zona, y su influencia llegaba hasta Madrid. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Manuel esperó pacientemente. Cuando Rosa huyó, Miguel utilizó todas sus conexiones para encontrarla. Policía, guardia civil, jueces, todos estaban en su bolsillo. Si la hubiera encontrado, la habría matado, completó Manuel. Antonio cerró los ojos un momento, como si el simple hecho de imaginarlo le causara dolor físico. Por eso tuvimos que ser tan cuidadosos. Por eso Isabel y yo mantuvimos la mentira durante todos estos años. Al principio era por protegerte a ti. Luego, supongo que fue más fácil seguir con la mentira que enfrentar la verdad. Manuel apretó el diario contra su pecho. Entiendo el miedo, papá. Lo que no entiendo es por qué me alejaste cuando quise estudiar arquitectura. ¿Qué tenía eso que ver con todo esto? La expresión de Antonio se volvió sombría. Miguel era arquitecto. Un brillante arquitecto, de hecho. Diseñó varios edificios importantes en Ciudad Real. Cuando empezaste a mostrar interés por la arquitectura, a dibujar esos planos, esos edificios imaginarios, me aterroricé. Era como si la sangre de Miguel corriera por tus venas, no la mía. Manuel sintió un escalofrío. La genética, ese misterio que conecta a personas que nunca se han conocido. Pero yo no soy hijo de Miguel. Soy tu hijo. Antonio sonrió débilmente. Biológicamente, sí. Pero Rosa vivió con Miguel 7 años. ¿Y si su influencia, sus libros, sus dibujos, habían calado en ella de alguna forma? ¿Y si te estaba transmitiendo algo de él sin saberlo? Eso es absurdo, protestó Manuel. Ahora lo sé. Pero entonces, estaba aterrado, Manuel. Aterrado de perderte. De que descubrieras la verdad y me odiaras. De que de alguna manera, Miguel te reclamara desde la tumba. El silencio cayó entre ellos, pesado pero no incómodo. Por primera vez, Manuel comenzaba a entender a su padre. No a perdonarlo, todavía no, pero a entenderlo. Hay algo más, dijo Antonio finalmente. Sobre la herencia. Sacó un sobre grueso de la misma caja y se lo entregó a Manuel. Aquí está todo, certificados de propiedad, actas notariales, los resultados de tu prueba de ADN comparada con muestras que conservé de Miguel y de Rosa. Mi abogado, Ferran Puig, en Barcelona, tiene copias de todo. Él te ayudará con el proceso legal. Manuel abrió el sobre. Dentro había docenas de documentos, algunos tan antiguos que el papel se deshacía por los bordes. ¿Por qué me has hecho la prueba de ADN sin mi conocimiento? Cuando enfermé, supe que tenía que acelerar las cosas. Un día, cuando viniste a visitarnos hace 3 años,
Tomé una muestra de tu cepillo de dientes. No estoy orgulloso, pero era necesario. Manuel recordaba esa visita. Breve, tensa, pero al menos había sido un primer paso hacia algún tipo de reconciliación. Nunca imaginó lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Cuánto vale todo esto?, preguntó, refiriéndose a los documentos. La finca La Encomienda tiene un valor de mercado de unos 12 millones de euros. Las acciones en diversas empresas, quizás otros 5 millones. Hay también propiedades en Madrid y en la costa. En total, podrían ser unos 20 millones. Manuel dejó caer los documentos sobre su regazo, aturdido. No lo quiero. No quiero nada que venga de ese hombre. Antonio lo miró con intensidad. No lo hagas por ti entonces. Hazlo por Rosa. Es su legado tanto como el de Miguel. Ella luchó y murió para darte un futuro. Un futuro que Miguel Navarro intentó arrebatarle. Manuel nunca había visto esa expresión en su padre, una mezcla de súplica y determinación. Usa ese dinero para hacer algo bueno, continuó Antonio. Construye algo que honre su memoria. Un refugio para mujeres maltratadas. Una fundación. Lo que sea, pero no permitas que el legado de los Navarro muera con esos primos lejanos que ni siquiera conocieron a Rosa. La vehemencia de su padre lo sorprendió. Este no era el hombre frío y distante que recordaba. Este era un hombre consumido por un propósito, por un sentido de justicia postergada durante demasiado tiempo. Lo pensaré, prometió Manuel. Antonio pareció relajarse, como si hubiera cumplido una parte crucial de su misión. Hay una cosa más que deberías saber. Sobre tu nombre. ¿Mi nombre? Manuel. No fue idea mía ni de Isabel. Rosa lo eligió. Era el nombre de su abuelo materno, el único de su familia que intentó protegerla cuando empezaron los abusos de Miguel. Murió intentando defenderla durante una de las palizas. Manuel sintió el peso de esa revelación. Su nombre, esa parte tan íntima de su identidad, había sido un homenaje, un acto de resistencia y memoria. Antonio continuó. Rosa decía que si alguna vez tenía un hijo, se llamaría Manuel, para que llevara consigo el espíritu de lucha y bondad de su abuelo. Por primera vez desde que había llegado a la casa, Manuel sintió lágrimas en sus ojos. No lágrimas de rabia o confusión, sino de conexión con aquella mujer que nunca conoció pero que le había dado no solo la vida, sino también una identidad. Gracias por contarme esto, dijo con voz entrecortada. Antonio extendió una mano hacia él, y Manuel, tras un momento de duda, la tomó. Estaba fría, los dedos huesudos, pero el apretón tenía una firmeza inesperada. He cometido muchos errores, hijo. Demasiados para enumerar o para esperar perdón. Pero quiero que sepas que todo lo hice por amor. Un amor imperfecto, egoísta a veces, pero amor al fin y al cabo. Manuel asintió, incapaz de hablar. Ahora ve a descansar, dijo Antonio, soltando su mano. Mañana podemos seguir hablando, si quieres. Mañana, confirmó Manuel, levantándose. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró a su padre una vez más. El viejo abogado ya había cerrado los ojos, el cansancio venciéndolo finalmente. Buenas noches, papá, susurró Manuel, y salió silenciosamente de la habitación, llevando consigo el diario de Rosa y el sobre con los documentos. Todavía tenía mucho que procesar, mucho que perdonar, pero por primera vez en 15 años, sintió que estaba exactamente donde debía estar, en casa, con su familia, imperfecta como era, pero suya al fin y al cabo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y ese aire limpio tan característico de los pueblos de La Mancha. Manuel se había quedado dormido con el diario de Rosa en las manos, sin atreverse aún a leerlo. Lo había contemplado por horas, pasando los dedos por la cubierta desgastada, imaginando a la mujer que lo escribió. Se duchó y vistió rápidamente. Cuando bajó a la cocina, encontró a Isabel preparando el desayuno. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el ambiente. Buenos días, saludó ella con cierta timidez, como si no supiera cuál era ahora su lugar en la vida de Manuel. Buenos días, respondió él,
sentándose a la mesa. ¿Cómo está papá? Ha pasado una noche tranquila. El médico vendrá a media mañana. Desayunaron en silencio, hasta que Manuel finalmente reunió el valor para preguntar lo que había estado pensando desde que despertó. ¿Dónde está enterrada Rosa? Isabel dejó la taza de café sobre la mesa, sin sorprenderse por la pregunta. En el cementerio municipal. Parte norte, junto al muro de cipreses. Manuel asintió. Quiero ir a verla. Lo entiendo. Pero antes, hay algo que deberías saber. En el pueblo, todos creen que Rosa era una prima lejana mía que murió de neumonía. Nadie sabe la verdad, excepto el párroco que estaba entonces, el padre Ignacio, y ya falleció. ¿No tuvo un funeral apropiado? Isabel bajó la mirada. Hicimos lo que pudimos en aquellas circunstancias. Era peligroso que alguien relacionara su muerte con tu nacimiento. Manuel sintió una punzada de dolor por esa mujer que había sido borrada de la historia, reducida a una mentira conveniente. ¿Cómo era ella?, preguntó. No físicamente, sino, como persona. Isabel sonrió con nostalgia. Valiente. Inteligente. Tenía una risa contagiosa y una afición desmedida por la poesía de García Lorca. Le gustaba cantar mientras cocinaba, siempre canciones tristes aunque ella intentaba parecer alegre. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo recuerdos. Y dibujaba. No edificios como tú, sino paisajes, personas. Tenía un don especial para captar las expresiones. Decía que quería estudiar bellas artes cuando todo terminara, cuando fuera libre. Manuel absorbía cada palabra como tierra seca recibiendo la lluvia. ¿Conservas algo de ella? ¿Algún dibujo? Isabel se levantó sin decir nada y salió de la cocina. Regresó unos minutos después con una carpeta de cartón atada con un cordel. Tu padre guardaba esto en su despacho. Nunca me dejó verlo, pero sé que son los dibujos de Rosa. Manuel desató el cordel con dedos temblorosos. Dentro había una docena de dibujos a lápiz y carboncillo. Paisajes de la sierra, el perfil de un anciano sonriente, su abuelo, quizás, y varios retratos de una joven embarazada mirando por una ventana. Autorretratos, comprendió Manuel. Rosa dibujándose a sí misma mientras esperaba su nacimiento. El último dibujo lo dejó sin aliento, un boceto de un bebé. Dormido, con sus diminutas manos cerradas en puños. En la esquina, con letra pequeña y elegante, mi Manuel, mi esperanza. 12 de mayo de 1982. 3 días antes de morir. 3 días antes de que él naciera. Necesito ir al cementerio, dijo, cerrando la carpeta con reverencia. Te llevaré, ofreció Isabel. Carmen se quedará con tu padre. 30 minutos después, Manuel e Isabel caminaban entre las tumbas del pequeño cementerio de Valdepeñas. El lugar estaba silencioso y bien cuidado, con cipreses recortando el horizonte azul. Isabel lo guió hasta una esquina apartada, donde una modesta lápida de mármol gris descansaba bajo la sombra de un árbol. Rosa Navarro Linares 1960 a 1982. La poesía es un arma cargada de futuro. Manuel reconoció la cita de Gabriel Celaya y sintió una nueva conexión con aquella mujer a la que nunca conoció pero que le había dado tanto. La visito cada mes, dijo Isabel en voz baja. Le traigo flores y le hablo de ti. De tus logros, de tus proyectos. Quería que supiera que su sacrificio valió la pena. Manuel la miró, sorprendido y conmovido. ¿Por qué? Porque se lo prometí mientras te sostenía en brazos por primera vez. Le prometí que siempre sabría de su hijo, que nunca sería olvidada. Se arrodilló frente a la tumba y limpió algunas hojas caídas. A veces pienso que puede oírme. Que sabe lo maravilloso que has llegado a ser. Manuel se acercó y puso una mano sobre el hombro de Isabel. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, no sentía rabia ni confusión, sino una profunda gratitud hacia esta mujer que había honrado la memoria de su madre biológica durante todos estos años. ¿Puedo tener un momento a solas con ella?, pidió. Isabel asintió y se alejó discretamente,
perdiéndose entre las hileras de tumbas. Manuel se sentó en el suelo, frente a la lápida. Sacó de su bolsillo el diario de Rosa, aún sin abrir. «Hola, mamá», dijo en voz baja, sintiéndose extraño pero a la vez correcto. «He tardado 43 años en venir a verte. Lo siento». El viento movió suavemente las ramas del ciprés, como única respuesta. «No sé si puedes oírme, pero quiero que sepas que estoy bien. Que he tenido una buena vida, a pesar de todo. Que soy arquitecto, como querías ser artista. Quizás eso venga de ti». Pasó los dedos por las letras grabadas en la piedra, sintiendo una extraña intimidad con esa mujer desconocida pero a la vez tan familiar. «Voy a leer tu diario. Voy a conocerte a través de tus palabras. Y prometo que, sea lo que sea que decida hacer con la herencia de los Navarro, honrará tu memoria». Después de un largo silencio, abrió finalmente el diario. La primera página tenía una fecha, 10 de diciembre de 1981. Y debajo, con esa misma caligrafía elegante que había visto en los dibujos, «Hoy he sentido a mi hijo moverse con fuerza, como si quisiera recordarme por qué debo ser valiente. Antonio dice que pronto estaremos a salvo, que nadie podrá encontrarnos. Quiero creerle. Necesito creerle. Por mí, Manuel». Manuel sintió un nudo en la garganta. Pasó a la siguiente página, y luego a la siguiente, sumergiéndose en los pensamientos y esperanzas de Rosa Navarro. En sus miedos, en sus sueños para el bebé que crecía en su vientre. En su agradecimiento hacia Isabel, a quien llamaba Ángel en varias entradas. Por más de una hora, Manuel permaneció allí sentado, leyendo, llorando a veces, sonriendo otras. Conociendo a su madre a través de sus propias palabras, entendiendo por fin la magnitud de su valentía y de su amor. Cuando terminó la última página, escrita apenas la noche antes de dar a luz, cerró el diario y lo apretó contra su pecho. «Gracias», susurró a la lápida. «Por darme la vida. Por darme la oportunidad. No te olvidaré nunca más». Se levantó, tras una última mirada a la tumba de Rosa, caminó hacia donde Isabel lo esperaba pacientemente, sentada en un banco bajo un olivo. «¿Estás bien?», preguntó ella cuando lo vio acercarse, con los ojos enrojecidos pero serenos. Manuel asintió. «Creo que sí. O al menos, creo que lo estaré». «¿Has leído el diario?». «Sí. Todo». Hizo una pausa. «Habla mucho de ti. Te quería, ¿sabes? Te consideraba su amiga, su hermana». Isabel sonrió con tristeza. «Y yo a ella. Por eso nunca pude contarte la verdad. Sentía que traicionaría su confianza, que rompería mi promesa de protegerte». Manuel tomó la mano de Isabel entre las suyas. «Hay algo más que quiero hacer antes de volver a casa. ¿Me acompañarías a la encomienda?». Isabel lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Ese lugar. Necesito verlo. Necesito ver de dónde vengo, para entender mejor a dónde voy». Isabel asintió lentamente. «Te llevaré. Pero te advierto que está abandonado desde hace años. Nadie ha vivido allí desde la muerte de Miguel». «No importa», respondió Manuel, ayudándola a levantarse. «No busco respuestas allí. Creo que ya las he encontrado aquí». Y juntos, madre e hijo, caminaron fuera del cementerio, bajo el cálido sol de la Mancha, hacia el pasado que ambos necesitaban enfrentar para poder mirar, finalmente, hacia el futuro. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. La salud de Antonio empeoraba gradualmente, pero parecía haber encontrado una paz interior desde su conversación con Manuel. La tensión que había definido la relación entre padre e hijo durante décadas se había transformado en algo nuevo, una comprensión silenciosa, un respeto mutuo nacido del dolor compartido. Manuel había decidido quedarse indefinidamente. Había llamado a su socio en Barcelona para reorganizar sus compromisos y proyectos pendientes. «Tómate el tiempo que necesites», le había dicho Jordi. «La arquitectura puede esperar, la familia no». La visita a la encomienda había sido reveladora.
La antigua mansión de los Navarro, una imponente construcción de piedra rodeada de viñedos ahora descuidados, permanecía como un fantasma del pasado. Manuel había recorrido sus habitaciones vacías, imaginando a Rosa caminando por esos mismos pasillos, joven y asustada, atrapada en un matrimonio que se había convertido en una prisión. En el despacho principal, con sus estanterías de madera noble y su gran ventanal con vistas a la sierra, había encontrado los planos originales de la casa, firmados por Miguel Navarro. El descubrimiento le produjo una inquietante sensación: la arquitectura, su pasión, su vida, lo conectaba con el hombre que había destruido la vida de su madre biológica. Era una ironía cruel que tardaría tiempo en procesar. Esa mañana, mientras desayunaba con Carmen en la terraza, su hermana mencionó algo que había estado rondando en su mente. He estado pensando, dijo Manuel, revolviendo su café, sobre la encomienda y la herencia. Carmen lo miró con interés. ¿Has tomado alguna decisión? Creo que sí. Quiero reclamar lo que me corresponde legalmente, pero no para quedarme con ello. ¿Qué harás entonces? Manuel respiró hondo antes de responder. Quiero convertir la encomienda en un centro para mujeres víctimas de violencia de género. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas, recibir formación, terapia. Donde sus hijos puedan crecer seguros. La expresión de Carmen se iluminó. Sería perfecto, Manuel. Es exactamente lo que Rosa hubiera querido. Lo sé. Lo entendí mientras leía su diario. Ella escribió sobre cómo soñaba con un lugar seguro, no solo para ella sino para otras mujeres en su situación. ¿Y qué hay de las acciones y el resto de propiedades? Las venderé. El dinero servirá para financiar el centro y crear una fundación. Quiero que lleve el nombre de Rosa. Carmen sonrió, visiblemente emocionada. Papá estará orgulloso cuando se lo cuentes. Eso espero, dijo Manuel. Voy a subir a verlo ahora. Encontró a Antonio despierto, sentado en la cama con la ayuda de varias almohadas. Isabel estaba a su lado, leyéndole el periódico. Ambos levantaron la mirada cuando Manuel entró. Os dejo solos, dijo Isabel, besando la frente de Antonio antes de salir. Manuel ocupó la silla junto a la cama. Su padre parecía más débil que el día anterior, pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación que siempre lo había caracterizado. Te he traído algo, dijo Manuel, sacando un cuaderno de dibujo y un lápiz de su bolsillo. Pensé que te gustaría ver esto. Abrió el cuaderno y le mostró a su padre un boceto detallado, la fachada de la encomienda transformada, con nuevos elementos que respetaban su estilo original pero le daban un aire más acogedor, menos intimidante. Es mi primer diseño para el centro, explicó. He pensado en mantener la estructura original pero abrir más ventanas, crear espacios comunes en lo que antes eran salones privados, convertir las habitaciones en apartamentos independientes. Antonio tomó el cuaderno con manos temblorosas, estudiando el dibujo con atención profesional. Es excelente, dijo finalmente, con innegable orgullo en la voz. Siempre has tenido un don. Lamento no haberlo reconocido antes. Nunca es tarde, respondió Manuel, y lo decía en serio. He decidido seguir adelante con la reclamación. Ferran llamó ayer y dice que con la documentación que tenemos, es casi seguro que ganaremos. Lo harás, afirmó Antonio con convicción. Miguel era poderoso, pero sus primos no lo son tanto. Y la justicia, aunque lenta, a veces funciona. Cuando todo esté resuelto, comenzaré el proyecto del centro. Quiero que sea mi mejor obra. Antonio asintió, devolviéndole el cuaderno. Lo será. Tienes el talento y la motivación. Y ahora también tienes un propósito. Se quedaron en silencio un momento, ese silencio cómodo que solo unos días atrás hubiera sido impensable entre ellos. ¿Has pensado en quedarte?, preguntó finalmente Antonio. No me refiero a ahora, sino después. Manuel entendió lo que su padre no se atrevía a decir directamente, después de su muerte. He estado considerándolo. Barcelona está bien, pero últimamente he sentido que algo faltaba en mi vida. Quizás era esto.
Reconectar con mis raíces, entender de dónde vengo. Valdepeñas podría usar un buen arquitecto, sugirió Antonio con una sonrisa cansada. Y la encomienda necesitará a alguien que supervise su transformación. No lo he decidido todavía, admitió Manuel. Pero es una posibilidad. Antonio cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Hay algo más que quiero darte, dijo, señalando el cajón de la mesita. Ábrelo. Manuel lo abrió y encontró un viejo reloj de bolsillo de plata. Era de mi padre, explicó Antonio. Y de su padre antes que él. Ahora, es tuyo. Manuel tomó el reloj, sorprendido por el gesto. Era una reliquia familiar, un símbolo de continuidad y pertenencia. Papá, yo. Eres mi hijo, Manuel, interrumpió Antonio con firmeza. No importa lo que diga el ADN o lo que digan los documentos legales. Eres mi hijo, y este reloj te pertenece por derecho. Manuel sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido rígido durante años. Las lágrimas que había contenido desde su llegada finalmente encontraron su camino. Gracias, logró decir, apretando el reloj en su mano. Antonio extendió su brazo, y Manuel, sin dudarlo, lo abrazó por primera vez en más de 15 años. Era un abrazo torpe, limitado por la debilidad de su padre y por años de distancia emocional, pero era real. Lo siento, susurró Antonio contra su hombro. Por todo. Yo también lo siento, respondió Manuel. Por no haber intentado entender. Por haberme ido así. Cuando se separaron, Antonio tenía lágrimas en los ojos. Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo he estado, aunque no supiera demostrarlo. Lo sé, dijo Manuel, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sabía. Lo había leído en el diario de Rosa, lo había visto en los ojos de Isabel, lo había sentido en las palabras de Carmen. Su padre, a su manera imperfecta y torpe, siempre lo había querido. Los días siguientes adquirieron una nueva rutina. Manuel dividía su tiempo entre cuidar a su padre, revisar los documentos legales con el abogado por videollamada, y trabajar en los planos del futuro centro. Por las noches, se sentaba con Carmen e Isabel en la terraza, compartiendo historias de los años perdidos, tejiendo de nuevo los lazos familiares que se habían debilitado pero nunca roto del todo. Una semana después de su llegada, en una tranquila tarde de mayo, Antonio falleció en su sueño. Había tenido tiempo de despedirse, de cerrar heridas, de hacer las paces con su hijo y con su propio pasado. Partió en paz, sosteniendo la mano de Isabel, con una fotografía de toda la familia en su mesita de noche. El funeral fue sencillo pero concurrido. Antonio Suárez había sido una figura respetada en Valdepeñas, y muchos acudieron a presentar sus respetos. Manuel observó con cierta sorpresa cómo personas que no conocía se acercaban a darle el pésame, contándole anécdotas de su padre, casos en los que les había ayudado, momentos compartidos. Tu padre era un buen hombre, le dijo un anciano, apoyado en un bastón. Duro a veces, pero justo. Nunca olvidaré cuando defendió a mi familia cuando el banco quería quitarnos la casa. No teníamos con qué pagarle, pero él dijo que la justicia no debía ser solo para los que pueden permitírsela. Manuel asintió, asimilando esta nueva faceta de Antonio que nunca había conocido. El abogado severo e inflexible que recordaba tenía también un lado compasivo que había mantenido oculto, como tantas otras cosas. Después del entierro, Manuel, Carmen e Isabel regresaron a casa en silencio. La ausencia de Antonio era palpable, pero no opresiva. Había algo de paz en el aire, una sensación de cierre y de nuevo comienzo. Esa noche, mientras cenaban juntos, Manuel anunció su decisión. Me quedaré en Valdepeñas, dijo. Al menos durante el tiempo que tome transformar la encomienda. Después, ya veremos. Isabel y Carmen intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría. ¿Estás seguro?, preguntó Isabel. Tu vida está en Barcelona. Mi trabajo está en Barcelona, corrigió Manuel. Mi vida, creo que mi vida siempre ha estado aquí, aunque no lo supiera. Carmen sonrió. Entonces, ¿vas a reabrir el bufete de papá como arquitecto?
Manuel rió. No exactamente. Pero he pensado que podría establecer una sucursal de mi estudio aquí. Hay mucho potencial en la zona, y con Internet puedo mantener mis proyectos en Barcelona. Sea cual sea tu decisión, esta siempre será tu casa, dijo Isabel, extendiendo su mano para tomarla de Manuel. Él correspondió al gesto, sintiendo una calidez que hace mucho tiempo no experimentaba. La había buscado en Barcelona, en sus éxitos profesionales, en relaciones que nunca funcionaban del todo. Y ahora la encontraba aquí, en la mesa familiar, junto a las dos mujeres que lo habían querido incondicionalmente a pesar de todo. Lo sé, respondió simplemente. Ahora lo sé. Más tarde, cuando se retiraron a dormir, Manuel permaneció un rato en la ventana de su habitación, contemplando el cielo estrellado de la Mancha. Pensó en su padre, en Isabel, en Carmen. En Rosa, cuyo diario había terminado de leer esa mañana, descubriendo en sus últimas páginas una fuerza y una esperanza que lo habían conmovido profundamente. Tu padre no es perfecto, había escrito Rosa en su última entrada, pero te querrá con toda su alma. Y cuando crezcas, cuando entiendas el mundo y sus complejidades, espero que puedas perdonarnos a todos por las decisiones que hemos tomado. Fueron por amor, mi pequeño Manuel. Siempre por amor. Y mientras cerraba la ventana para irse a dormir, Manuel supo que había perdonado. A su padre, a Isabel, incluso a Rosa por no haber podido quedarse. Los había perdonado a todos, pero sobre todo, se había perdonado a sí mismo por los años perdidos, por la rabia sostenida, por la distancia autoimpuesta. Por amor, murmuró, repitiendo las palabras de Rosa. Siempre por amor. Y con esa certeza en el corazón, se durmió en la casa de su infancia, sintiendo por primera vez en muchos años que estaba exactamente donde debía estar.